Hola, soy Alejandra y te doy la bienvenida a este quinto episodio de Voces Valientes. En los episodios anteriores te hablé de mi infancia, de las heridas que marcaron mi vida, del perdón y de una relación que me enseñó el verdadero significado del amor propio. Pero hoy quiero abrir mi corazón para hablar de un tema que durante muchos años me costó aceptar, la maternidad. Y antes de comenzar, quiero decir algo. Este episodio no nace desde la falta de amor hacia mi hija, todo lo contrario. Ella ha sido el regalo más grande que Dios me ha dado y la amo con toda mi alma. Pero durante mucho tiempo sentí culpa por reconocer que ser mamá fue muchísimo más difícil de lo que imaginé. Me costó años para entender que ella era mamá. Y creo que hemos romantizado demasiado la maternidad. Nos hablan del milagro de dar vida, del amor incondicional, de los primeros pasos, de las sonrisas, pero muy poco hablamos del miedo, del cansancio, de la incertidumbre, de las renuncias y de lo difícil que puede ser convertirse en mamá y más cuando aún eres adolescente. Porque ese fue mi caso. Fui mamá a los 17 años, no fue planeado, no fue buscado, simplemente ocurrió. Conocí al papá de mi hija cuando estábamos en el colegio. Él fue mi primer novio, ese amor que muchas veces creemos será el de toda la vida porque pues hasta ahora estás conociendo el tema emocional, el tema de pareja. Cuando terminé grado 11, él estaba prestando el servicio militar. Él era unos años mayor que yo. Y él fue mi primera experiencia sexual. Y en esas primeras veces quedé embarazada. Nunca imaginé que mi vida cambiaría tan rápido. La noticia llegó de una manera que jamás olvidaré. Mi mamá me llevó a una cita médica porque íbamos a comenzar un método anticonceptivo. Yo realmente no tenía síntomas. Y durante la consulta el médico empezó a examinarme y de repente dijo una frase que todavía recuerdo perfectamente. Dijo, esta niña está súper embarazada. En ese momento el mundo se nos vino encima, tanto a mí como a mi mamá. Em, y mucho menos que ya tenía 4 meses de embarazo. Siempre he dicho que mi embarazo realmente duró muy poco, porque a los 6 meses y medio nació mi hija de manera prematura. En mi casa existía una regla muy clara. Si una quedaba embarazada, debía irse de la casa. Y así ocurrió. Cuando mi padrastro se enteró, solo me dijo, ya sabe lo que tiene que hacer. Así que tuve que irme con apenas 17 años. Dejé mi hogar para ir a vivir con la familia del papá de mi hija, más exactamente con la mamá. Personas que apenas distinguía, con costumbres totalmente diferentes, mientras él seguía prestando el servicio militar. Hoy miro hacia atrás y pienso en esa adolescente y siento mucha compasión por ella, porque no sabía qué hacer, no sabía cómo ser mamá, ni siquiera sabía cómo seguir siendo ella. También en su momento pensaba que mi hija estaba esperando al papá, que él saliera del ejército, porque él terminó el servicio militar y una semana después nació mi bebé. Gracias a Dios nació bien, pero era muy pequeñita, pesaba muy poco y ella duró aproximadamente un mes en la incubadora. Y después iniciamos el plan canguro.
Nuestra situación económica era demasiado difícil. Habían días en los que alcanzaba para el desayuno, pero no para el almuerzo. Y aún así, cada mañana de pues todos los días. Una semana después de yo haber dado a luz, me iba en bicicleta hasta el hospital. Debía estar allí a las 8 de la mañana para acompañar a mi hija todos los días, hasta el día en que pudo salir de la incubadora. Cuando mi hija tenía 9 meses de nacida, decidimos terminar la relación con el papá de mi hija. Y quiero decir algo que también es importante. Hoy el papá de mi hija es un papá presente. Siempre ha estado para ella y eso es algo que valoro profundamente, porque aunque nuestra relación como pareja terminó, nunca dejó de asumir su responsabilidad como padre. Pero mi proceso con la maternidad fue mucho más largo. Durante mucho tiempo sentí que sobrevivía, no disfrutaba muchas cosas. Vivía resolviendo problemas, trabajando, tratando de salir adelante. Y apenas hace muy poco tiempo pude decir algo que durante muchos años me dio culpa reconocer. Me tomó mucho tiempo aceptar que era mamá. No porque no amara a mi hija, sino porque yo todavía estaba creciendo. Todavía estaba intentando entender quién era. Todavía estaba sanando muchas heridas. Y mientras aprendía a conocerme a mí misma, también estaba aprendiendo a criar a otra persona. Con el paso de los años entendí algo muy importante. Nadie nace sabiendo ser mamá. La maternidad no viene con un manual, se aprende. A veces entre lágrimas, a veces equivocándonos, a veces sintiendo culpa y otras veces celebrando pequeñas victorias que nadie más alcanza a ver. Por esta misma razón, decidí no volver a ser mamá. Es una decisión muy personal y la tomo desde el conocimiento de mi historia, no desde el miedo. Simplemente entendí que una hija fue suficiente para mí y también entendí que no todas las mujeres tienen que vivir la maternidad de la misma manera. Hoy mi hija tiene 13 años y aunque sigo aprendiendo todos los días, también puedo decir que hemos crecido juntas. Ella me enseñó a ser mamá y sin darse cuenta, también me enseñó a ser una mujer mucho más fuerte. Antes de despedirme, quiero dejarte una reflexión. A veces creemos que para ser una buena mamá debemos ser perfectas, pero nuestros hijos no necesitan madres perfectas, necesitan madres presentes, madres que sepan pedir perdón cuando se equivocan, madres que también se permiten aprender, porque criar también es crecer y muchas veces nuestros hijos terminan enseñándonos como nosotros a ellos. Y en el próximo episodio quiero contarte cómo nació mi libro de Aguantar a Elegirme. Porque no nació cuando decidí escribir, nació mucho antes. Nació el día en que entendí que escribir podía convertirse en la manera de sanar aquello que durante años había guardado en silencio. Gracias por acompañarme en un episodio más de Voces Valientes. Y recuerda, no existe una maternidad perfecta,
Existe una mamá que cada día hace lo mejor que puede con el amor y las herramientas que tiene. Tu historia importa y tu voz también merece ser escuchada. Hasta un próximo episodio.